Hay caídas que no se ven, no son públicas, no salen en fotos. Son caídas internas, momentos donde tú te fallas a ti mismo, donde prometiste que no ibas a hacerlo y lo hiciste, donde juraste que ibas a mantenerte firme y te quebraste. Y lo peor no es la caída, lo peor es lo que viene después, la vergüenza, el peso, la voz interna que te acusa. Ya no sirves, se acabó. Después de esto, ¿con qué cara? Hay gente que no se pierde por el pecado, se pierde por la culpa, se queda lejos, se esconde, se apaga. Hoy vamos a hablar de Pedro, no del Pedro valiente que camina con Jesús, no del Pedro que habla fuerte. Vamos a hablar del Pedro que cae y tiene que vivir con eso, porque Pedro te enseña algo que todos necesitamos: cómo levantarte cuando sientes que te fallaste y cómo volver sin quedarte prisionero de tu error. Pedro era intenso, no era el más perfecto, era el más humano. Hablaba rápido, sentía fuerte, prometía con el corazón encendido. Y ese tipo de persona suele caer en un punto, confundir emoción con firmeza. Pedro amaba a Jesús de verdad, pero amar no es lo mismo que estar preparado para la presión, porque la presión no prueba lo que dices, prueba lo que eres cuando tiemblas. Llegó la noche, el ambiente se puso pesado, la amenaza se volvió real, la muerte dejó de ser una historia y se acercó. Y ahí Pedro hizo lo que muchos hacen, prometió desde arriba, sin haber pasado todavía por el fuego. Aunque todos te nieguen, yo no. Eso suena noble, pero también es peligroso, porque cuando tú te hablas como si ya fueras invencible, te distraes de tu propia fragilidad, y la fragilidad ignorada se cobra. Y entonces pasa, no en un campo de batalla, no frente a un ejército, pasa en algo pequeño, una pregunta, una mirada, un señalamiento. Tú no estabas con él y Pedro niega, una vez, y luego otra, y luego otra. Y lo más duro de esa escena no es el pecado, es la realización. Pedro se da cuenta: soy capaz de traicionar lo que amo. Si tengo miedo, eso destruye por dentro, porque una cosa es fallar, otra cosa es sentir que te desconociste. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta, porque Pedro no es solo un nombre en la Biblia. Pedro eres tú en esa noche donde te fallas, y nadie lo sabe. Hay personas escuchando esto desde una casa en silencio, otras desde un trabajo donde sienten que no dan más, otras desde una cama con culpa en el pecho, otras desde un día normal, pero con el corazón pesado. Dime en los comentarios, ¿qué te golpea más después de fallar? ¿Culpa, vergüenza o miedo? Te lo pregunto porque lo que viene ahora es el punto exacto donde una caída se convierte en cadena o en comienzo. Y muchos se pierden justo ahí. Hay un detalle que mata. Después de la negación, Jesús mira a Pedro. No es una mirada de espectáculo, no es una mirada de te lo dije, es una mirada que atraviesa. Y Pedro se rompe, no porque lo descubrieron, sino porque él mismo se vio por dentro. Y esa es la verdad. La gente no cambia cuando la regañan, la gente cambia cuando se ve. Pedro llora amargamente. Y aquí hay algo importante. Llorar no es debilidad. A veces es limpieza, porque la vergüenza te quiere seco, te quiere duro, te quiere escondido. El llanto verdadero te ablanda el corazón, para que no te conviertas en piedra. Imagina a Pedro después. No hay música épica, no hay consuelo inmediato, solo el eco. Lo negué 3 veces. Me fallé, le fallé. Y aquí nace la segunda batalla, la mente después del error. Porque después de fallar, la mente te habla como juez. Ya no eres digno.
Tu historia terminó. Dios ya no te va a usar. Eres un hipócrita. Esa voz ha destruido más destinos que la tentación misma, porque la tentación te tumba, pero la condena te deja tirado. Pedro se arrepiente. Judas también se arrepiente. Pero no es lo mismo. Arrepentirse no es odiarte. Arrepentirse es volver. La autodestrucción dice, como fallé, me hundo. El arrepentimiento dice, fallé, pero regreso. Una cosa es reconocer tu pecado. Otra cosa es convertir tu pecado en identidad. Si tú dices, yo soy mi error, te encadenas. Si tú dices, yo cometí un error, puedes levantarte. Pedro aprendió esto con dolor. Después viene una de las escenas más hermosas. Jesús resucitado. Un amanecer, una fogata, pan, pescado. No hay gritos, no hay juicio público, hay restauración. Y Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? 3 preguntas, 3 oportunidades, no para humillarlo, para sanarlo, porque la restauración real no es solo Dios me perdona. Es que el alma se reordene por dentro. Jesús no solo borra el pecado, reconstruye al hombre y luego le da misión, como si dijera, tu caída no te define, tu regreso sí. Si tú fallaste, no te justifiques, pero tampoco te destruyas. Reconoce, llora si tienes que llorar y vuelve, porque la pregunta no es si caerás alguna vez. La pregunta es qué harás después. Muchos se quedan lejos por orgullo disfrazado. No vuelvo hasta ser perfecto. Eso es mentira. Nadie vuelve perfecto. Se vuelve para ser formado. Pedro volvió roto y Jesús lo levantó. Y aquí está la clave final. Dios no se sorprende de tu fragilidad, pero sí espera tu sinceridad. La sinceridad abre la puerta. La vergüenza la cierra. Pedro cayó y pudo haberse quedado como el que negó, pero no, se levantó, volvió y su historia siguió. Y esa es la esperanza para ti. Tu vida no se termina por fallar, se termina cuando dejas de volver. Quédate con esto. Una caída puede ser el final, o puede ser el momento donde aprendes a depender de verdad. Hoy, si estás cargando culpa, escucha esto con calma. No estás acabado. No eres tu peor noche. No eres tu peor decisión. Levántate, vuelve.